Queridos amigos del Instituto Bíblico Shalem, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la transmisión de hoy. Vamos a comenzar con la Parashá Bo, que es la siguiente en el orden del texto bíblico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando y vamos a esperar a que la gente empiece a conectarse. Gracias, ya empieza a llegar la gente. Vamos a continuar adelante con nuestra revisión del texto bíblico y ciertas cosas que nos va enseñando. Y obviamente les recuerdo cuál es la perspectiva que estoy manejando. Yo no soy un rabino, así que esto no es una perspectiva necesariamente religiosa. Mi área de estudio es la historia, la crítica textual bíblica. Pero entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo que podríamos definir como teológico, ¿no? Es decir, tomando el texto bíblico y entendiendo que es un texto antiguo y que por lo tanto no podemos del todo terminar de entender la idea que tiene el autor original en la cabeza, ni la idea que tiene el público original en la cabeza. O sea, esta es parte de lo fascinante que es estudiar el aspecto histórico, tratar de acercarnos lo más posible a ese contexto. Pero bueno, de todas maneras el texto nos presenta una serie de arquetipos, es decir, ideas o estructuras de ideas que están presentes, no nada más en el texto, en la realidad de la gente para quien se escribió el texto, sino también en nuestra realidad. Y entonces, bueno, podemos hacer este ejercicio de ver cómo esto que le dijo algo muy específico a gente de la antigüedad, nos lo puede decir de una manera también muy específica a gente de la actualidad. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de ver qué encontramos dentro del texto para tener ideas que iluminen nuestro momento. Esa es fundamentalmente la labor de un teólogo, es decir, tratar de encontrar una aplicación, una traslación de lo que dice este texto antiguo para un público antiguo y encontrar qué nos puede decir a nosotros en la actualidad, en nuestras circunstancias. No siempre son las mismas, a veces son muy similares, a veces no, pero entonces sí hay que aclarar. Lo que estamos en este caso haciendo no es un ejercicio para tratar de decidir qué significa. Aquí no les voy a explicar qué significa el texto bíblico. Eso sería muy pretencioso y eso sería un trabajo de exégesis que requiere de otro tipo de análisis. Aquí vamos a ver qué nos dice, qué nos puede aportar el texto bíblico a nuestra realidad. Y bueno, estamos con una parashá interesantísima, estamos hablando de la parashá Bo, es la siguiente, la tercera, digamos, en la secuencia de parashot, es decir, de secciones de la Torah que corresponden al libro de Shemot, al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, en la sección correspondiente esta semana, estamos hablando del momento en que Moshe y Faraón se están confrontando y están ocurriendo las plagas en el antiguo Egipto. ¿Por qué nos puede resultar interesantísimo a nosotros en este momento de la historia? Perdón, tengo frío, es evidente. ¿Por qué nos puede resultar interesantísimo este tema a nosotros en este momento? Pues porque estamos atravesando por una pandemia. Estamos atravesando literalmente por una plaga. Y por supuesto, le estamos enfrentando con una perspectiva muy distinta a como la enfrentaban en la antigüedad nuestros ancestros o la gente de cualquier cultura. ¿Por qué? Porque en el momento que se enfrentaban con una situación cataclísmica, catastrófica, esta gente de la antigüedad inmediatamente le daba una connotación religiosa. Es decir, pensaba que esto podía ser un castigo de Dios, pensaba que esto podía ser la ira de Dios desatada contra los seres humanos. Hoy nosotros tenemos un conocimiento más amplio y más profundo de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, podemos contestar ahorita sí, ¿por qué estamos viviendo una pandemia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Dios está castigando a la humanidad? Yo, honestamente, como teólogo, lo único que tengo que decirles es que no. Así es la naturaleza, así funciona, así pasa. Entonces, es nuestra responsabilidad como seres humanos conocerla lo mejor posible para aprender a relacionarnos con ella lo mejor posible. Pero bueno, en la naturaleza, de repente, los bichos, los virus, las bacterias, evolucionan, cambian, mutan y se generan este tipo de situaciones.
que ya en otras ocasiones de la historia han dejado devastada a la humanidad. Por ejemplo, hace 100 años, una variante de la gripe aviar, que se conoció como gripe española en su momento porque se creyó erróneamente que la pandemia había comenzado en España, pero bueno, no teníamos en ese tiempo los recursos médicos, los recursos científicos, y en términos generales la gente se alimentaba mucho peor que ahora. Entonces fue una pandemia que se saldó en 4 o 5 años con 50 millones de muertos. Esta es una situación que gracias a Dios no estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque bueno, con todo y todo, la gente de hoy se alimenta mejor. Y esta es una generalidad a nivel del planeta. O sea, por mucho que me digan, oye, pero es que hay mucha desigualdad, mucha hambre, sí, lo entiendo, es cierto, pero aún así, sí estamos mejor que hace 100 años. Y por otra parte, la ciencia médica tiene más recursos con los cuales enfrentar este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, estamos viviendo una crisis, mucha gente lamentablemente está muriendo, pero no es una situación tan dramática como la que se vivió hace 100 años, pero de todas maneras es una situación muy problemática. Entonces, ¿qué nos dice la Parashá Bo al respecto? Y bueno, tal vez vamos a tener que retomar un poquito antes de donde empieza realmente la Parashá Bo, porque esta empieza en el capítulo 7, pero bueno, vamos a ver las primeras plagas que azotan Egipto. Entonces, bueno, en realidad, más que ver un poquito antes, me voy a tener que salir un poco de la Parashá Bo y meterme un poco con la siguiente, hasta el punto de la Pascua, pero para hablar en conjunto de lo que son las plagas que azotan Egipto y el mensaje que esto nos puede dar en el momento en que nosotros estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, ya vimos en las parashot anteriores cómo Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, cómo Moisés va a integrar un equipo con Aarón. Hablamos primero de toda esta cuestión, el descubrimiento de lo sagrado por parte de Moshe a nivel individual, como experiencia individual, luego todo lo que implica el liderazgo y sobre todo esta importantísima función de delegar responsabilidades. Y bueno, ahora sí, en esta parashá vemos ya a Moshe y Aarón de frente, confrontándose con el faraón y empezando a desatar las plagas que Dios manda sobre la nación egipcia. Y bueno, es muy interesante ver cómo las plagas de una o de otra manera tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, en la primera plaga, todos la conocemos, es la plaga de sangre, esa es famosa. Luego tenemos la plaga de ranas, luego vamos a tener la plaga de piojos, la plaga de moscas, luego la plaga en el ganado, luego la plaga en el granizo, luego la plaga de langosta, luego la plaga de tinieblas y finalmente vendrá el anuncio de la muerte de los primogénitos. Pues bueno, se ha hecho mucha especulación de carácter científico e histórico sobre cuál puede ser el origen de estos relatos. Y una de las explicaciones favoritas de los especialistas, porque tiene lógica, es que los relatos de donde se va a derivar, o más bien las experiencias históricas de donde se van a derivar los relatos de las plagas, podrían haber sido consecuencia de la explosión volcánica de Santorín, una explosión que muy fuerte, de una magnitud terrible. Se calcula que fue 4 veces más intensa que la de Krakatoa en 1888, que es la explosión volcánica más fuerte que tenemos registrados en los últimos siglos. Entonces, estaríamos hablando de una catástrofe natural en el Mediterráneo, más o menos por ahí del año 1550 aproximadamente, antes de la era común, y que trajo una serie de repercusiones obviamente ecológicas, obviamente naturales, terribles, que trajo una serie de, digamos, de catástrofes locales en toda la cuenca oriental del Mediterráneo, o sea, todo lo que era Egipto, el antiguo Canaán, la zona de Fenicia, el pedacito de Siria que sale a la costa y la costa de Turquía y las islas griegas, por supuesto, y que bueno, muchas de estas calamidades que la gente tuvo que enfrentar sin entenderlas, porque bueno, hoy sabemos lo que es una explosión volcánica, en esa época no. Aparte, hoy si hay una explosión volcánica en cualquier lugar del mundo, Twitter nos informa en medio minuto. En ese entonces no.
En ese entonces simplemente no te enterabas que había habido una explosión volcánica en algún lugar del Mediterráneo y de repente la calamidad llegó, el tsunami llegó, la nube de cenizas llegó. En fin, vino toda esta desestabilización de la naturaleza y no entendía la gente por qué. Entonces, imagínate a esa gente antigua teniendo que enfrentarse a algo que le resulta un absoluto enigma, un absoluto misterio. Bueno, es inevitable, fue inevitable que le dieran una connotación religiosa. Pero bueno, de todas maneras, hay una serie de ideas aquí en los relatos de las plagas sumamente interesantes. Por ejemplo, llama mucho la atención que la plaga de sangre y la plaga de ranas tengan que ver con el agua. O sea, aquí estamos hablando de un problema que se genera en el río, en la principal fuente vital egipcia, es decir, en donde prácticamente el lugar, el ecosistema del que depende la vida en Egipto. Y bueno, lo primero es que el río se convierte en sangre y de repente obviamente eso, muchos lo ven muy lógico, provoca la migración de las ranas, que las ranas empiezan a buscar un lugar seguro y por eso la siguiente plaga va a ser la invasión de toda la, digamos, infraestructura urbana egipcia, se ve invadida por ranas. Ok, dejemos el aspecto religioso de lado, dejemos la idea de que Dios estaba castigando al pueblo egipcio por la dureza del faraón. Centrémonos en una cuestión importante. ¿Dónde empieza el fracaso de una sociedad? El fracaso de una sociedad empieza en no saber relacionarse, ni con las personas que la integran, ni con la naturaleza. Y cuando estamos hablando de nuestro fracaso en nuestra relación con la naturaleza, ¿cuál es el primer lugar que siempre vamos a afectar? El agua. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos nuestros desechos son lanzados al agua. Nuestras infraestructuras urbanas están diseñadas de tal manera que vas al baño y ¿qué haces? Le jalas. Botas al excusado lo que tengas que botar y ¿qué haces? Le jalas. ¿Hacia dónde va todo eso? Hacia las fuentes de agua, hacia los manantiales de agua, eventualmente hacia ríos, eventualmente hacia el océano, pero todo va hacia el agua. Ok, si son nuestros propios desechos orgánicos, o sea, por feos, grotescos y malolientes que se vean, no termina por ser demasiado problema porque son cosas biodegradables. Así que bueno, hasta aquí tal vez no sería tanto lío, pero ¿qué pasa con las fábricas, con las industrias, con todo aquello que genera desechos industriales? Todo aquello que genera otro tipo de basura, basura contaminante. Bien, al momento de estarlo soltando todo al agua, todo al agua, todo al agua, le empezamos a contaminar. Entonces, digo, no te estoy diciendo que la Biblia nos quiera decir que ya los autores del Éxodo supieran cómo nos las íbamos a gastar nosotros en el siglo XX o XXI, pero no deja de ser impresionante que el texto bíblico tenga la lucidez de decir, de enseñarnos que todos los problemas que va a enfrentar Egipto en un desajuste en su relación con otro pueblo, con los israelitas, pero también con la naturaleza, empiezan en el agua. Llamada de atención para nosotros. Repito, no estoy diciendo que el autor bíblico original quisiera decirnos esto a ti y a mí. El autor bíblico original estaba escribiendo a sus lectores. Pero hoy en día, lo que sí podemos decir es, ojo, lo primero que tenemos que cuidar son las fuentes de agua potable, porque de ellas depende la viabilidad de que sobreviva una sociedad. Sin agua no podemos sobrevivir. O sea, podemos sobrevivir sin un montón de cosas, y lo estamos viendo ahorita en una época de pandemia, pues no sin agua. Podemos sobrevivir sin coches, sin gasolinas, ni modo, te aguantas y te vas a pie, pero vas y vienes, pero no sin agua. Entonces, ojo, la primer plaga, si la tradujéramos al lenguaje moderno, la primer plaga es la contaminación del agua. Y que obviamente la contaminación del agua va a tener una repercusión más allá de que el agua ya no sea potable, ya no se pueda beber. Tenemos una segunda plaga, que es la de ranas. Es decir, los ecosistemas que viven en el agua se van a empezar a ver afectados y nos van a afectar a nosotros. Esta es otra lección tremenda que nos está dando la segunda plaga del Éxodo. La lección de que todo lo que le pasa a la naturaleza termina por afectarnos.
termina por alterar también nuestro modo de vivir. O sea, el ser humano no es esa cúspide de la naturaleza, ese rey de la creación que está exento, que está libre, que está por encima de todo y puede hacer y deshacer y nada lo afecta. Vamos a decirlo de esta otra manera, el progreso no nos garantiza impunidad. Este es un error que la humanidad empezó a cometer, sobre todo a partir de los grandes avances científicos que se empezaron a dar en los siglos XVIII y XIX, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. De repente empezamos a descubrir mejores maneras de producir las cosas, de trabajar el metal, mejores fábricas, mejores tecnologías para producir objetos artificiales. Y creemos, oh, qué maravilla, la gran cosa. O sea, ahora sí podemos aspirar a otra calidad de vida y estamos avanzando. Pues no, por ignorancia contaminamos el planeta. Y ahorita estamos 2 siglos después, casi 3 siglos después, estamos viviendo las repercusiones de ese proceso de contaminación y estamos luchando por regresar a una situación de equilibrio. Es decir, estamos empezando a entender que no somos impunes, que no vamos a salir ilesos de la destrucción de la naturaleza, que todo lo que le hagamos a la naturaleza se nos va a revertir. Entonces aquí el problema empezó con la contaminación del agua. Bien, de repente tenemos en nuestras zonas habitacionales un montón de animales que antes no llegaban aquí. Y fíjense qué interesante, las siguientes 2 plagas, piojos y moscas. O sea, pasa de los animales, de las ranas, a los insectos. No sé si tú sabes, si estás enterado, que uno de los grandes problemas que tenemos con este fenómeno del calentamiento global es que conforme va haciendo más calor en promedio, por ejemplo en el hemisferio norte, países que antes tenían temperaturas promedio más frías, como podrían ser Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, los países escandinavos, Inglaterra, Irlanda, si la temperatura promedio empieza a subir allí, con que suba 1 grado, de repente va a empezar a haber cierto tipo de insectos que van a poder establecerse allí. Insectos que actualmente no viven en esas zonas porque el clima no los deja sobrevivir. Pero si el clima cambia, si el clima se calienta, nuevos insectos van a empezar a llegar cada vez más al norte o cada vez más al sur. Le pasa lo mismo a la Patagonia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Argentina y en Chile. ¿Qué pasa? Muchos de estos insectos pueden ser o son portadores de enfermedades. ¿Enfermedades que, por ejemplo, a los que vivimos en el trópico, en zonas cálidas, en zonas de tipo tropical, ya estamos acostumbrados a ellos? Entonces, tenemos un sistema inmunológico que en términos generales puede soportar. Te pongo un ejemplo concreto. Aquí en México, cada temporada de calor es clásico que haya brotes de dengue. El dengue, digamos que es un tipo de gripa exagerada, o sea, de gripa muy agresiva, muy fuerte, puede ser hemorrágico y se transmite por la picadura de un mosquito. Y claro, es un problema. Los servicios de salud tienen que estar al pendientes, tiene que haber obviamente vacunas disponibles, tiene que haber tratamientos, porque en algunos casos, o sea, un dengue mal atendido puede ser mortal. Pero bueno, en términos generales, la tasa de letalidad del dengue está controlada. O sea, la gran mayoría de la gente que se contagia de dengue pasa un par de semanas muy mal, sintiéndose muy, muy mal, pero sobrevive. Pero no va a ser lo mismo si desatas una epidemia de dengue, por ejemplo, en Dinamarca. Los daneses, por un hábito orgánico, o sea, por un condicionamiento orgánico de milenios, literalmente, miles de años, viviendo en un determinado tipo de clima, su sistema inmunológico no tiene defensas para este tipo de enfermedades. Entonces, una plaga de dengue en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, sería de proporciones catastróficas. Catastróficas. ¿Qué riesgos hay de que esto se pueda dar? Bueno, ahorita no muchos. El bicho del dengue, el mosco del dengue, vive en zonas más bien cálidas y tropicales. Pero ese riesgo se puede volver real si el cambio climático incrementa las temperaturas en esa zona. Sí, de repente daneses, noruegos, finlandeses, rusos van a estar súper felices porque
van a empezar a desaparecer los pasajes nevados y va a empezar a haber, digamos, más fertilidad en la tierra, un clima más amable. También les van a llegar otro tipo de insectos y eso va a poner en crisis a los sistemas sanitarios. Entonces, fíjense cómo empieza. Empieza por la contaminación de los mantos acuíferos, sigue por la afectación que esto tiene con animales, pero continúa con la afectación que esto tiene con insectos. Llegan nuevos insectos. Llegan plagas a las que no estábamos acostumbrados y empiezan a provocar una serie de problemas de salud. Porque bueno, ¿qué pasa con la plaga de sangre en el río? Ok, la gente se abstiene de acercarse al río y de tomar agua ahí. Está bien, los egipcios no tomaban mucha agua, tomaban cerveza, literalmente, ellos la inventaron. Ok, sigue la plaga de ranas. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay que estar quitando a las ranas, sacándolas de la casa, a ver qué se hace con tal de no tenerlas allá amontonadas. Pero ¿qué pasa con la plaga de piojos? ¿Qué pasa con la plaga de piojos? Entonces, y dice, bueno, todavía en la plaga de piojos no vemos una consecuencia directa sobre la cuestión de salud, que dice nada más, y Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Luego adelante dice, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa con la plaga de moscas? Y dice, el Señor hizo así y vino toda, estamos hablando de Éxodo 8:24, dice, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces, fíjense cómo ya con la plaga de moscas, molestia. En la plaga de moscas se habla de que todo el país de Egipto y la tierra fue corrompida. En una catástrofe sanitaria, porque la tierra queda contaminada. Empieza a colapsar una sociedad porque no sabe relacionarse. Con una pandemia que surge por la mutación de un virus, pero también lo estamos viviendo en el nivel de problemas generados por el cambio climático. Entonces, bueno, y se puede solucionar. La pandemia nos lo ha demostrado. No sé si vieron en noticias, la semana pasada se anunció que todo el boquete que en los 80s se detectó que se había abierto la capa de ozono y era sobre todo por probó que es lo que iba lesionando la capa de ozono y estaba empezando a crear un boquete. Y el problema con este boquete es que si se hacía, bueno, si la capa de ozono desaparece, desaparece la vida humana aquí en la Tierra. La capa de ozono se recuperó. Nosotros dejamos de hacer cosas y la capa de ozono se recuperó. Las acciones humanas sí impactan en el medio ambiente. Entonces, bueno, tenemos la contaminación de los mantos acuíferos, tenemos el desequilibrio en los ecosistemas animales y tenemos la invasión de las plagas de insectos. Y entonces dice que la tierra fue corrompida a causa de ello. No va a parar ahí. O sea, bueno, la negociación,
Aquí, fíjense qué chistoso, ¿no? Faraón le dice a Moisés, nos sigue contando esta parte de la Torá. Faraón le dice a Moisés, ok, vayan, hagan sacrificios, etcétera, los voy a dejar salir, y a la mera hora dice, ¿saben qué? Siempre no, se quedan, y entonces tiene que venir una nueva plaga. Qué curioso que así somos los seres humanos. O sea, justamente con todo este problema del cambio climático, justamente con todas estas señales que nos está dando la propia Tierra de que las cosas no están bien, y nosotros seguimos de necios. El problema aquí es que siempre existe alguien como Faraón que al final de cuentas endurece su corazón y dice, no, voy a seguir de necio. O sea, estoy ganando demasiado dinero con esto, aunque contamine, no lo voy a dejar. O simplemente no quiero cambiar mis hábitos de vida, no lo voy a dejar. No voy a dejar de usar unicel, no voy a dejar de utilizar productos desechables que se acumulan, se acumulan, se acumulan y no son biodegradables. Es por la necedad de una persona o de muchas personas, pero al final de cuentas es por la necedad que las plagas continúan avanzando, que nuestra relación con la naturaleza se continúa deteriorando. Y lo vamos a ver con la siguiente plaga, la plaga en el ganado. Entonces dice capítulo 9, dice, al día siguiente, versículo 6, el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Murió todo el ganado de Egipto. Es decir, ¿de qué se trata esta plaga? Más allá de las vacas, ¿de qué se trata esta plaga? De que tarde o temprano todo este proceso de deterioro va a provocar que se empiecen a afectar, que empiecen a colapsar tus actividades económicas. ¿Cuál era la importancia del ganado para los antiguos egipcios? Pues que era una de sus principales actividades económicas. Ok, el no haberle puesto control a las plagas, dejar que hubiera una contaminación de los mantos acuíferos, dejar que hubiera un desequilibrio en el ecosistema de los animales, dejar que hubiera invasiones de insectos que antes no llegaban y que ahora estaban causando problemas, finalmente se convierte, tiene una repercusión en las actividades económicas de los egipcios. Y el ganado empieza a morir. Entonces, ahí podemos ver una clara idea en el texto bíblico de cómo una sociedad está colapsando por no saber relacionarse con el planeta, por no saber mantener limpio el planeta. Cuando la Torah dice en el primer capítulo de Génesis, creced, fructificad y multiplicaos, una de las cosas que implica el fructificad es mantén limpias las cosas. ¿Por qué? No puedes dar un fruto, o sea, tú no te vas a comer una fruta que esté sucia o que esté contaminada, que sea tóxica. Para que te puedas comer una fruta tiene que estar limpia. Entonces, la acción de fructificar tiene que ser limpia. Y esto es lo que evidentemente no estamos viendo en este relato bíblico. Hay una contaminación inicial de los mantos acuíferos y toda una serie de problemas que se derivan a partir de ello. Y entonces llegamos ahora sí a las afectaciones económicas. Pero fíjense, nótese algo que empieza a pasar desde la plaga anterior, desde la plaga de moscas. Dice, Moisés le está diciendo a Faraón que si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti plagas, ¿no? Dice, pero yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Aquí ya el texto bíblico nos empieza a ofrecer soluciones. ¿Cómo enfrentar una calamidad de esta naturaleza? ¿Cómo enfrentarnos a una secuencia de plagas? Apartándonos. O sea, esta es una solución radical. Lo ideal es que no vinieran estas plagas. Lo ideal es que, en el relato bíblico, que Faraón hubiera dejado salir a los hijos de Israel y no pasa nada. O vamos a aplicarlo al símil que estoy planteando. Lo ideal es que no contaminemos el agua y nos evitamos muchos problemas. Pero bueno, cuando ya está desatada la crisis, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Aislarse. ¿Qué fue lo que nos recomendaron para esta temporada de pandemia, de epidemia, o sea, de una enfermedad que se contagia muy rápido, que ahora han aparecido variantes que se contagian más rápido? ¿Cuál es la recomendación de los médicos? Aíslate.
Enciérrate en tu casa, no salgas, a menos que sea lo mínimo indispensable, pero no salgas. Así es como Dios le dice a Moshe que dirija al pueblo de Israel y como Moshe le advierte a Faraón, nosotros nos vamos a aislar y eso es lo que nos va a salvar. Y bueno, efectivamente, entonces cuando viene la plaga del ganado en Egipto, dice, pero, versículo 4, 9:4, dice, el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muere de todos los hijos de Israel. El ganado del pueblo de Israel no se vio afectado. ¿Por qué? Porque en el relato bíblico el pueblo de Israel sí está tomando medidas para enfrentar la plaga. Entonces, la mejor manera de garantizar que una economía va a seguir funcionando es garantizar que su gente esté viva y esté sana. Ahorita lo pudimos ver con la pandemia de coronavirus. Muchos países, por no enfrentar, por no tomar a tiempo las decisiones correctas para enfrentar la pandemia, de repente tuvieron que llegar al punto extremo de decir, ¿qué vamos a privilegiar, la economía o la vida? Algunos optaron por privilegiar la economía y dejaron que la gente se les contagiara y se les muriera. ¿Qué pasó? Pues que con la gente contagiada y enferma, la economía de todas maneras entró en colapso. Lo que nos está enseñando aquí el texto bíblico es que necesitas cuidar a tu gente. Primero tienes que cuidar a tu gente. Si logras cuidar a tu gente, por ejemplo, en este panorama donde las plagas ya se desataron, donde el problema ya está, pero si aíslas a tu gente para cuidarla, entonces vas a garantizar que tus actividades económicas se mantengan activas, valga la redundancia, se mantengan ahí funcionando. Entonces nos dice en la plaga del ganado que el pueblo de Israel no se vio afectado por la muerte de sus ganados. Entonces, pero fíjate qué difícil, qué terrible que una sociedad tenga que llegar a ese punto. Entonces, en el proceso de colapso de una sociedad, lo que podemos ver en este relato bíblico es, uno, la contaminación, la incapacidad de controlar la contaminación ambiental, las consecuencias que esto empieza a provocar, la afectación de los ecosistemas en donde viven los animales y que los animales se quedan sin su lugar en donde viven por naturaleza y tienen que empezar a migrar, la llegada de insectos y con la llegada de insectos la llegada de infecciones y por lo tanto empieza a morir el ganado, es decir, empiezan a colapsar las actividades económicas, pero lo más trágico es que la sociedad se divide y entonces empieza a haber una diferencia terrible entre un sector de la sociedad que está pudiendo soportar el embate de la pandemia y otro sector de la sociedad que se está hundiendo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando somos necios, cuando no queremos reconsiderar la urgencia de cambiar nuestros hábitos de vida, de cambiar nuestro modo de actuar, de comportarnos, nuestras comodidades. Cuando somos egoístas, como en este momento lo fue Faraón, pero como en muchos momentos lo es a veces un amplio sector de la sociedad, cuando somos egoístas y nos rehusamos a comportarnos de manera responsable solamente por no cambiar nuestros hábitos o solamente por no afectar nuestros negocios, ¿qué pasa? Los negocios terminan por afectarse de todas maneras porque todo colapsa, todo se derrumba. Pero insisto, lo más trágico es ver cómo en una situación así la sociedad se divide. Viene la plaga del granizo, es la siguiente plaga en el capítulo 9. Es algo, o sea, terrible, en el sentido de que no estamos analizando esto desde una perspectiva religiosa, o sea, en la perspectiva religiosa, Dios tenía planeada cada plaga para que continuara el proceso como tenía que seguir. Pero vamos a hablar de cómo pasa esto en la dimensión simplemente humana. O sea, esto es a lo que se le llama llover sobre mojado. ¿Que el granizo qué? O sea, si lo vemos desde una perspectiva meramente natural, es, digamos, la lluvia en su peor posibilidad, ¿no? O sea, se congeló tanto que está lloviendo en forma de piedras de hielo. Bien, ok. Eso no le puedes echar la culpa a la contaminación de las aguas, ni a que llegaron los moscos, ni a que se te murió el ganado.
Ese sería un fenómeno meteorológico que puede ocurrirte en cualquier momento del año. Pero lo terrible es esto, que lo que nos está insinuando el texto bíblico aquí es que este tipo de tragedias, como la del granizo, te pueden llegar. Te puede llegar en cualquier momento. Pero el problema es que si no has podido manejar bien lo anterior, te va a dar en la torre. Es decir, no vas a tener la capacidad de enfrentar una catástrofe natural. Tú provocaste una serie de catástrofes anteriores, mal por ti, pero si en ese contexto te llega una catástrofe natural que realmente no puedes prever o no puedes evitar, te vas a quedar todavía peor porque no vas a tener los recursos para enfrentar algo que tal vez de otra manera sí podías haber enfrentado. Por ejemplo, un terremoto. Nadie pide un terremoto. Llegan cuando tienen que llegar, que porque las placas tectónicas, la deriva continental, lo que quieras. Ni modo, no se puede evitar. No es culpa de nadie. Pero sí es culpa de una sociedad no estar lista para enfrentar las consecuencias de un terremoto, lo que viene después de un terremoto. Entonces, lo que vemos en este relato de las plagas es a una sociedad egipcia que ha perdido el control de la situación, que ha perdido el control de sus ecosistemas, de su naturaleza, o sea, de sus recursos naturales, y entonces les llega una calamidad natural como el granizo y ya no tienen manera de enfrentarla. O sea, se doblan también ante eso. Y perdón, me salté una, ¿eh? No tengo los lentes ahorita puestos, me salté una, la plaga de úlceras. Después de la plaga de la muerte del ganado viene la plaga de úlceras, porque claro, todo esto siempre va a tener un impacto en la salud pública. O sea, no puedes esperar a que se te contaminen las aguas, a que destruyas los ecosistemas donde viven los animales y venga un desastre con eso, a que se te llene de insectos el lugar, a que se te mueran, se te dañen las actividades económicas. No puedes esperar que pase todo esto y tú sigas sano, salgas bien de salud. Obviamente tiene que venir un momento en que todo esto impacte en enfermedades físicas. Y entonces llegan la plaga de úlceras. Y bueno, viene la plaga de granizo, que tiene que ver con toda esta cuestión de un fenómeno natural, llamémosle así, pero que llega en un momento en que la sociedad ya no está lista para enfrentarlo. Y se sigue acentuando el problema de que hay un sector de la sociedad que sí lo está soportando, que le está sobrellevando bien, que tomó precauciones, que está sobreviviendo, y un sector de la sociedad que no. Y entonces se empieza a polarizar el país. O sea, si aparte de las desgracias naturales, ya sea consecuencia de políticas erróneas o no, pero desgracias naturales que se están viviendo, la gente empieza a tomar bandos políticos extremistas. Se empieza a polarizar la sociedad. Y eso es lo que va a sentar las bases para la catástrofe final, que la vamos a ver en la próxima parashá. Vamos a llegar aquí hasta el capítulo 9, completamos el capítulo 9, y todavía nos faltan, bueno, a ver, no, de una vez, me paso 5 minutos más, y de una vez digo algo sobre las plagas de langostas y de tinieblas, aunque esto ya corresponde a la parashá de la próxima semana. Entonces, así en la parashá de la próxima semana nos vamos a poder concentrar en la última plaga y en la culminación del éxodo. Pero bueno, entonces, ¿qué es la plaga de las langostas? La plaga de las langostas es el colapso definitivo de tus medios de producción. ¿Por qué? Egipto era una sociedad agrícola. ¿Y qué hace la plaga de langosta? Aniquila los campos de cultivo egipcios. Entonces, la plaga de las langostas lo que representa en este arquetipo es el colapso definitivo de tu economía. O sea, cuando no sabes manejar todo esto, cuando perdiste el control y contaminaste las fuentes, los mantos acuíferos, cuando devastaste los ecosistemas y le arruinaste la vida a cualquier cantidad de especies animales que desaparecieron o se tuvieron que ir, cuando te empezaron a llegar insectos que antes no conocías por el desbalance ecológico que generas, cuando se te empieza a morir el ganado, empieza el desastre en un área productiva, ya no se detiene. Luego vienen las afectaciones a la salud de la población
el drama de la crisis sanitaria, luego puede venir un cataclismo natural, granizo en este caso, lo que quieras, incendios, terremotos, tsunamis, es un cataclismo natural que ya no estás capacitado para enfrentar. Lo que sigue inevitablemente es el colapso de tu estructura económica. Y todo por necios, todo por no querer cambiar nuestros modos de vivir. Como Faraón, que sea, sí, ya los voy a dejar salir. Ah, pues ¿sabes qué? Siempre no. Todo por necios, por no querer cambiar nuestros malos hábitos sociales. Ya, aparte de los individuales, los sociales. Entonces, bueno, adiós medios de producción, con la langosta, se acabó el campo egipcio, y entonces viene la plaga de tinieblas. Si lo dijéramos en lenguaje moderno, ¿qué es una plaga de tinieblas? El colapso de los servicios energéticos. El colapso